Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a hacer una segunda parte sobre el valor P. Eh, Como ya habíamos comentado previamente, el valor P simplemente es un valor de probabilidad, no es un valor de certeza y cae en un punto de una distribución, por ejemplo, normal. Según donde caiga, podemos rechazar o aceptar la hipótesis nula, siendo normalmente la hipótesis nula el que no hay diferencias estadísticamente significativas. Si bien es cierto que la forma en la que lo entendemos parece que está todo muy claro, y aquí, pues, por ejemplo, lo podemos ver, ¿no? Que nosotros lo que hacemos es un planteamiento de una hipótesis, que esa hipótesis luego lo que hacemos es ajustar las poblaciones para que sean comparables estadísticamente, es decir, mediante una transformación, ya sea con diferentes scores, el t-score, el z-score, y luego vemos exactamente el resultado que obtenemos y vemos si podemos o no rechazar. Cuando nosotros establecemos un valor alfa, que es un valor crítico, en función, que aquí pues sería aquí el rojo, ¿no? Una vez que lo señalamos, nosotros ya luego vemos si nuestros resultados caen más bien aquí o donde caen más bien es aquí. Y en función de dónde caiga, pues podemos decir que pues nuestros resultados son estadísticamente significativos o no. Bien, es cierto que el problema es que utilizar la P es algo demasiado reduccionista y que pues existen críticas que tienen que ver pues bueno, con todo lo que tiene que ver con el proceso científico, ¿no? Que el conocimiento científico es algo bastante más complejo, que el valor P simplemente es una cosa estadística, que no es un grado de certeza, no es la verdad, ni mucho menos, y que muchas veces todo lo interpretamos en función del valor P. También se critica un poco pues, la falta del contexto al que le damos todo esto. Entonces, este pequeño vídeo lo que quiero sobre todo es resaltar cómo personajes importantes dentro del punto de vista de la estadística o de cómo pensamos la ciencia, los filósofos de la ciencia, lo que piensan un poco, las mayores críticas que encuentran en el uso de la P, de cómo se utiliza la P en el método científico. Bien, este es Ioannidis, que es uno, pues dentro de los médicos yo creo que son los más famosos, es un epidemiólogo, y él básicamente lo que critica es que se hace una simplificación del valor P, ¿no? Él lo que comenta es que la investigación científica es compleja y que no puede reducirse solamente a un numerito que sale por aplicar, pues eso, una operación muy sencilla, que la ciencia es algo más complejo y que tenemos que entender simplemente la P como algo más de todo el estudio, que además es un valor que depende pues del diseño, de lo que nosotros queramos mirar, del número de pacientes, del número de variables que estemos utilizando, que no solamente hay que ver si el resultado es estadísticamente significativo o no, sino si tiene significación clínica. Porque, por ejemplo, hay veces que, bueno, también la forma en la que nosotros expresamos los resultados, ¿no? Si, por ejemplo, pasa una muerte de ocurrir en el 1% a ocurrir en el, yo qué sé, 0,5%, pues podemos decir que ha habido una disminución de mortalidad del 50%, pero vamos, es poco apreciable porque la muerte no era muy frecuente, ¿no? Es decir, depende un poco de todo cómo lo vayamos mirando, ¿no? Y luego también es interesante que lo que nunca miramos es la varianza del tratamiento, es decir, hay personas, nosotros lo que asumimos es que cuando hacemos la P es que los que han recibido el tratamiento van mejor que los que no han recibido el tratamiento, por ejemplo, pero no miramos cuánto de mejor van y si todos van igual de bien, porque a lo mejor hay pacientes en los que el tratamiento les puede incluso perjudicar, hay otros en los que les va, por decirlo así, promedio, que a lo mejor no mejora mucho, y hay otro grupo de pacientes en los que sí que les mejora mucho. Entonces, claramente tenemos que llegar a ese punto, porque desde luego lo que permite es hacer un mejor uso de la estadística.
Por otro lado, Ioannidis lo que propone es, sobre todo, abandonar un poco el valor P para llegar a las conclusiones y utilizar mucho más lo que son los intervalos de confianza del efecto esperado del tratamiento y el análisis bayesiano. Otra filósofa, bueno, en este caso es una filósofa de la ciencia, esta es Nancy Cartwright, se plantea preguntas interesantes que yo, por ejemplo, yo nunca, pues, no había llegado a plantearme, pero bueno, esta es matemática y sabe bastante más. Y ella se plantea nosotros partimos de la premisa de que la hipótesis nula es que son iguales. Dice, ¿por qué sabemos que esa tiene que ser la hipótesis nula? ¿Por qué la hipótesis nula no tiene que ser otra? Ya lo que dice que habría que centrarse también en desarrollar por qué la hipótesis nula es cierta. Es decir, normalmente nosotros partimos de que no hay diferencias entre ponerle tratamiento y entre los que van a recibir el tratamiento y los que no lo van a recibir, ¿no? Y ya dice, ¿y por qué llegamos a esa conclusión? ¿Por qué cosas hay que te dicen que estos pacientes van a comportarse igual que los otros, ¿no? Desarrollar mucho más todas las consecuencias lógicas de justificar por qué el primer grupo, porque los dos grupos tienen que llegar a la misma, tienen que llegar al mismo comportamiento. Y por otro lado se plantea por qué el hecho de que salga que aceptemos la hipótesis nula, aceptemos la hipótesis alternativa H1, porque eso lleva ineludiblemente a que lo podamos generalizar. ¿Qué factores hay que nos obliguen o que promuevan que nosotros podamos generalizar los resultados? Ya, como podéis ver, entiende que el valor P es muy, muy limitado y lo que busca es tanto factores o predictores que apoyen tanto la hipótesis nula como que nos hagamos preguntas sobre si los resultados de la hipótesis alternativa los podemos generalizar. Desde luego me parece un planteamiento muy interesante. Este es Angus Deaton, este es economista, también es estadístico y está más que metido en el mundo médico, está más metido en el mundo económico, donde también, obviamente, para estos estudios se utiliza pues la P, ¿no? Sus mayores críticas a la P, él lo que dice que es una medida única, demasiado reduccionista, que es muy influenciable por cosas que ha estado comentando, que ya este pensamiento lo comparte un poco con Ioannidis, y que sobre todo es arbitrario. O sea, hemos llegado a la conclusión de que tiene que ser un alfa de 0.05, pero podría ser de 0.04 o 0.06. O podría ser de 0.1 o de 0.001. Es decir, que eso, pues bueno, ha sido un poco la tradición. Es cierto que de momento, pues no sabemos si nos ha funcionado bien o mal, pero algo nos ha funcionado, ¿no? Y él lo que propone es que hay un poquito más de flexibilidad en todo esto. Es un poco también salir del dogmatismo del valor P, que lo entiende también como algo reduccionista, ¿no? Y pues tratar un poquito más de buscar cuál es el tamaño del efecto que consigue el tratamiento y la relevancia de la práctica. Es decir, de alguna manera sería como un poco parecido a lo que piensa Ioannidis, ¿no? Y por último, me gustaría pues acabar con el pensamiento de Leo Breiman. Este es un estadístico, pero este está mucho más metido ya en temas de Machine Learning. Entonces, él ya sus críticas tienen que ver un poco en la concepción de los propios modelos, ¿no? Él ya hace una crítica a lo que es toda la estadística tradicional, la importancia que se le da al valor P, ese P-centrismo podríamos decirlo, ¿no? Y que eso de alguna manera supone una simplificación de todos los problemas estadísticos. Según él piensa, según él desarrolla, no es una medida adecuada de la importancia de los resultados, ya que al igual que, y esto es un poco una visión diferente, igual que Cartwright lo que decía, ¿por qué tenemos que asumir que es H0? Leo Breiman va un poquito más allá y lo que dice básicamente que piensa que la hipótesis nula es una simplificación irrealista del problema. Él dice que no nos deberíamos centrar tanto
en la P, sino en entender bien los datos y no solamente en una categoría unidimensional, ¿no? Muchas veces la P lo que hacemos es mirar si las medias o no son parecidas y poco más, pues estas medias son muy diferentes, sino centrarnos más en un análisis multidimensional de estos datos, es decir, que lleguemos a discrepar que son poblaciones diferentes no solamente por una medida, sino por muchas más. Y bueno, este es un pequeño vídeo corto, yo creo que interesante porque se habla de lo que no se suele hablar, que es de las críticas al valor P. Y nada, poquito más que contar. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Un saludo y hasta otra.